Hoy es un día muy importante para nosotros. Todo personal cumple 10 años, una década ya, y queremos comenzar nuestro año 11 mirando hacia el futuro, hacia lo que viene para México. Durante esta semana tendremos con nosotros algunos de los personajes que serán claves en el futuro de nuestro país, sobre todo en términos de seguridad y justicia. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Felicidades por estos 10 años. Qué gusto que nos acompañen. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar con el nuevo presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Saldívar, el hombre que tiene que transformar y renovar la forma de hacer justicia en México. Esta es la primera entrevista que da el ministro Saldívar desde que asumió la presidencia de la Corte. Ya estamos con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Es un honor, Arturo, tenerte en esta primera entrevista que ofreces como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también es un honor para nosotros, un doble honor, tenerte en nuestro 10º aniversario del programa. Iniciamos una era y tú también estás iniciando una era. Así es, al contrario, Viviana, Jorge, el honor es mío. Bienvenidos a la Suprema Corte. Estamos en esta área de murales que tiene un gran contenido artístico, cultural e histórico. Es un área privilegiada, sin lugar a dudas, como es privilegiada la posición que estás ocupando en todo el nuevo contexto que tiene el sistema de poder, vamos a llamarlo así, en el país. La importancia de la Corte, del Poder Judicial, es cada vez mayor y debe ser cada vez mayor y trascendente además. Sin duda es un privilegio presidir la Suprema Corte en cualquier momento, máxime en un momento tan trascendente para la historia de México como el que estamos viviendo, pero es ante todo una responsabilidad. Creo que desde esta posición tenemos una enorme responsabilidad y un gran compromiso para tratar de renovar y cambiar al Poder Judicial Federal. Me parece que la sociedad mandó un mensaje muy claro de que el país no puede seguir como venía operando, que la clase política y los servidores públicos debemos dar ejemplo de una mayor cercanía con la gente, de una mayor austeridad y de una visión de país distinta, en que tengamos una mayor solidaridad y sensibilidad con la gente de abajo, con los desprotegidos, con los pobres, con los indígenas, con los olvidados del sistema durante décadas. Arturo, la elección pasada quedaste muy cerca de presidir esta Corte, no lo lograste, ahora finalmente lo logras y en un contexto político y nacional bastante diferente. Sí, por supuesto, el país es totalmente distinto y la coyuntura política muy diferente a la que había hace 4 años. Estábamos en una situación, digamos, de normalidad institucional, donde pues presidir la Corte sin duda hubiera sido un reto, pero un reto de menor proporción. En este momento de transformación, de que hubo realmente un cambio de régimen, no solo un cambio de gobierno, esto implica retos mucho más importantes. Entonces hay que empezar a avanzar hacia tratar de transformar el Poder Judicial para abatir y combatir la corrupción, para ser más eficaces, para tratar de estar más cercanos a la gente. También llevar una agenda de austeridad, y sobre eso yo quiero ser muy claro, porque cuando he hablado de austeridad siempre se dice que estoy montado a un discurso de moda, pero la primera vez que yo hablé que la Corte tenía que ser austera fue hace 9 años en mi discurso como candidato a ministro en el Senado de la República. Ahí presenté un decálogo y el último punto de este decálogo era que requeríamos una Corte más austera. Es una convicción una corte, personal. No un sistema judicial más austero, una Corte donde estamos hablando concretamente de los puestos muy, muy altos. Pero si, por ejemplo, se empiezan a bajar jueces, sueldos a nivel juez, a nivel más abajo, podría generar un conflicto. Qué bueno que me haces esta pregunta. Cuando yo hablo de una Corte más austera, yo ya hablo de un Poder Judicial más austero, no me refiero a los sueldos y percepciones de jueces y magistrados. Esas las hemos defendido, las seguiremos defendiendo con fundamento en el artículo 94 constitucional. Hablo del ejemplo, por ejemplo, que dimos los ministros
para bajar nuestras percepciones, como un signo de sensibilidad social y de que estamos atentos a lo que la gente pide de nosotros. Y con esa autoridad moral poder defender a jueces y magistrados, pero sí hacer un ejercicio de austeridad en áreas que pueden achicarse o algunas veces eliminarse para privilegiar la función jurisdiccional. Pero sin afectar la operación. No, al contrario. Sí, todos los recursos para que la función jurisdiccional funcione de la mejor manera. Pero tenemos en el Poder Judicial muchas áreas que no tienen que ver con la función jurisdiccional, que son obesas, que son caras y que son estructuras además muy ineficaces. Estamos haciendo una revisión de esto, ya hemos iniciado achicando estructuras en el Consejo de la Judicatura. En la primera sesión que tuve yo con el Consejo de la Judicatura hicimos una primera reforma y estamos avanzando hacia ahorrar aquello que podemos ahorrar, porque ahora además el presupuesto nos llegó muy reducido, con una austeridad real, entonces ahora lo tenemos que hacer por convicción, pero también por necesidad, para que el Poder Judicial preste su función a la gente de la mejor manera. Tenemos que usar los recursos para esa función jurisdiccional y tratar de limitar otro tipo de gastos que se distraían de la función jurisdiccional. Dicen que la crisis también es sinónimo de oportunidad, ¿no? En muchos sentidos. Y quizás decir que el Poder Judicial está en crisis es una exageración, no está en crisis, pero vive un momento que tiene que generar transformación, transformaciones internas importantes y transformaciones hacia la gente. La política y la vida está hecha de señales, y hay algunas señales que me parecen importantes. Tú señalabas el tema de los salarios de los propios ministros, lo que ocurrió esta semana de la destitución de 2 magistrados en Campeche, me parece, además con un boletín durísimo por ineptitud y corrupción. Sí. Es muy importante porque además es parte de un proceso que va a continuar y que es mandar un mensaje hacia adentro y hacia afuera de que ese tipo de conductas no se van a permitir. Por supuesto, yo coincido contigo, a mí me parece que esto es una enorme oportunidad, porque sí, digamos que hay una crisis institucional en el país. Las instituciones ya no funcionaban, la gente percibía que eran instituciones que defendían privilegios, entonces hasta este momento complejo, yo lo veo como una enorme oportunidad de poder precisamente impulsar una transformación en el Poder Judicial, tratar de tener un mejor servicio de justicia, pero también mandar mensajes claros de que hay conductas que no se van a permitir, pero ir más allá del discurso. Es decir, ir con hechos. Me parece que, como tú bien dices, la destitución de estos 2 magistrados manda un mensaje a la sociedad de que el compromiso en contra de la corrupción y mi política de cero tolerancia es cierta, pero también manda un mensaje hacia adentro a aquellos pocos jueces y magistrados que no se comportan como se deben comportar, que en caso de que se acredite que su conducta es indigna de ser un juzgador federal, se tomarán las medidas necesarias. En esto, la Suprema Corte, por supuesto, juega un papel, pero el papel fundamental para poder renovar el Poder Judicial pasa por el Consejo de la Judicatura. Sí, efectivamente. Ahí es el instrumento que tienes, eres presidente también del Consejo de la Judicatura, y a partir de ahí se puede transformar el Poder Judicial. Efectivamente, creo que el gran reto que tenemos es en el Consejo de la Judicatura, donde están todos los jueces y magistrados federales. La Suprema Corte, afortunadamente, opera con bastante normalidad. Me parece que tenemos una legitimidad que debemos reforzar, pero que nos hemos venido ganando, pero donde tenemos sí focos importantes de alerta es en el Consejo de la Judicatura, que es normal también porque es una institución demasiado grande. ¿Qué sucede, por ejemplo? Hay muchos jueces y magistrados que no son corruptos por voluntad o por obtener un privilegio económico, sino porque vivimos en un país con altos índices de crimen organizado, y este crimen organizado los amedrenta, los amenaza, incluso pone en riesgo la vida de estos funcionarios y también de sus familiares. Qué bueno que tocas este tema. A mí me parece que es muy importante que la sociedad tome conciencia que hay muchos jueces y magistrados federales
que literalmente arriesgan su vida, que están en zonas muy conflictivas, donde el crimen organizado pues en ocasiones domina los estados o los circuitos. Tenemos un reto de Estado en abatir la violencia y la impunidad y la delincuencia organizada. Y ahí la protección y la seguridad de nuestros juzgadores pasa necesariamente por una labor de inteligencia y de colaboración con quienes están encargados de brindar esta seguridad. Nosotros como Poder Judicial no tenemos cuerpos de seguridad, pero requerimos el apoyo de quienes sí los tienen y estamos iniciando este diálogo muy constructivo para tratar de brindar la mayor seguridad que se pueda a los jueces y magistrados que están en estas condiciones de zonas extraordinariamente complicadas. Hablas del diálogo entre poderes y es uno de los grandes desafíos. Escribíamos hace unos días, que hay quienes quieren ver al presidente de la Corte o a la propia Suprema Corte o al Poder Judicial no ya como un contrapeso constitucional, sino como jugando el papel de la oposición ante el gobierno. Y me parece que ese no es ni el papel de la Corte ni del presidente de la Corte. Coincido contigo, se ha pretendido, según lo que leo, que la Corte y el presidente de la Corte jueguen el papel que deben jugar las oposiciones políticas. A la Suprema Corte no le toca ser la oposición al gobierno, ni a los jueces nos toca ser la oposición al gobierno. Nos toca ser un poder equilibrador que cuando alguna autoridad se exceda de sus funciones, lo corrijamos a través de nuestras sentencias, pero también nos toca generar gobernabilidad. Y un poder judicial que estuviera de manera consistente oponiéndose a decisiones de un gobierno generaría inseguridad jurídica, generaría falta de gobernabilidad, afectaría el Estado de Derecho. Eso no nos toca. La independencia judicial no implica ser opositor. Pero sí les toca ser autónomos. Es que tenemos que ser autónomos, pero ser autónomos no quiere decir que entremos a la arena política a responder declaraciones del presidente o a jugar un papel que le toca a las oposiciones políticas, porque además ahí perderíamos nuestra neutralidad política. La Corte tiene que ser neutral, tiene que ser el poder equilibrador, el gran árbitro de los conflictos constitucionales y el defensor de los derechos humanos de todas las personas. Por ejemplo, hay temas que, sí, por supuesto, está poniendo el presidente, por ejemplo, el tema de las estancias. Dice, se van a recortar y de repente te va a caer aquí, te acaba de caer un amparo aquí de la sociedad civil de que se necesita efectivamente tener estas estancias por protección a la niñez. Ahí están entrando directamente en una controversia política. Sí, política constitucional. Llegará el asunto, la Corte o los juzgados, dependiendo dónde se plantee el tema, resolverán o resolveremos, y esa es nuestra función. Si en un momento dado consideramos que la política pública que se convirtió en decretos o en leyes o en decisiones viola la Constitución, pues dictaremos una sentencia diciendo que eso violó la Constitución. Pero no es lo mismo que si nosotros en este momento saliéramos a opinar si quitar los recursos a las estancias infantiles es correcto o no. Eso no nos toca resolver los conflictos constitucionales que tienen muchos de ellos contenido político, pero a través de un proceso en nuestra calidad de jueces. Sí, y no fallar tampoco sobre si un tema es inmoral o no. Ustedes tienen que fallar sobre si es legal. Si no, es legal, si es constitucional, eso es lo que nosotros tenemos que resolver exclusivamente, que no es poca cosa, pero es una función distinta, porque tampoco quiere decir que la autonomía o la independencia del Poder Judicial implique que en todos los asuntos que lleguen tenemos que fallar en contra del gobierno. Nosotros tenemos que ver que se respete la Constitución y cuando el gobierno tenga la razón se le dará y cuando no la tenga se le dirá que se excedió, que vulneró la Constitución, como lo ha venido haciendo la Corte en estos años. Es que el exceso en ese sentido te lleva a situaciones tan complejas como la de Brasil, por ejemplo, ¿no? De que se habla del gobierno de los jueces y donde en realidad los jueces terminan reemplazando con sus decisiones al sistema político. Sí, y además tomando una agenda política muy clara, ideológica muy clara, para tratar en ese momento de oponerse, como lo lograron, y de encarcelar a una opción política. Claro. Me parece que eso es extraordinariamente grave y es un riesgo
que siempre existe, pero que al menos en este momento en México no veo que se pueda dar, y por ello yo he sido muy cuidadoso porque he dicho que al presidente de la Corte no le toca salir a debatir en la arena política con los otros actores políticos. Nosotros somos jueces y no se nos puede pedir que estemos aclarando chismes de que hay en algunas notas periodísticas o declaraciones de un político o de otro político, porque si lo hacemos se va a desvirtuar nuestra función y a la larga vamos a perder legitimidad. Bueno, y ustedes tienen que resolver conforme a la ley, punto. Exactamente, y no caer en provocaciones que a veces se nos quiere hacer, que la tribuna quiere que subamos a un ring a generar un golpeteo político. Si lo hacemos, al final perdería el Poder Judicial, porque esa no es la labor de los jueces. Y pierde la gobernabilidad del país. En alguna ocasión platicamos que la gente olvida en ocasiones, incluso los expertos olvidan en ocasiones, que por supuesto que los poderes se contraponen, para eso hay una división de poderes, pero también los poderes tienen que tratar de contribuir a la gobernabilidad del país. Es un desafío clave. Por supuesto. Y mira, el poder que tiene la Corte de anular leyes, de invalidar actos de gobierno, políticas públicas del legislativo o del Poder Ejecutivo, es de la mayor relevancia, y para poderlo hacer con legitimidad tenemos que ser muy cuidadosos de que no se pueda acusar a la Corte que lo está haciendo por razones políticas. Nosotros tenemos que ser absolutamente neutrales, tenemos nuestra propia ideología cada uno de nosotros, interpretamos la Constitución de diferentes maneras, pero siendo congruentes con esa visión tenemos que resolver los conflictos políticos, pero no subirnos a discutir, a debatir, a aclarar lo que se diga en otras esferas, porque creo que esto desvirtúa nuestra función y al final del día pierden los justiciables, pierde la gente, pierde el país. Cuando el presidente López Obrador hace alguna declaración, creo que te refieres a eso, donde critica quizás alguna resolución de la Corte o habla del sistema de justicia, no requiere una respuesta mediática de aquí. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. En buena medida. A mí me parece que el presidente tiene todo el derecho de expresarse como jefe de gobierno y de Estado mexicano, hacer sus planteamientos, y a nosotros nos toca responder con responsabilidad a través de nuestras sentencias. Pero sí quiero aclarar que en lo más mínimo ha habido por parte del presidente López Obrador ninguna injerencia indebida en la Suprema Corte. Ha sido extraordinariamente cuidadoso, y cuando ha habido casos en la Corte ha usado los canales habituales para hacer valer sus argumentos. En lo más mínimo, siempre, sí, que siempre ha sido así. Me parece es un tema. Sí. Siempre ha sido así. Para eso hay consejeros jurídicos en la presidencia y otros funcionarios que se encargan de esa labor. Porque además son parte en los juicios, tienen todo el derecho de venir y argumentar. Eso siempre se ha hecho, no es indebido, lo hacen las autoridades y lo hacen los particulares. Entonces también tenemos que ser muy claros que no ha habido, y estoy convencido que no la habrá, ninguna presión en modo alguno en la Corte ni en el Poder Judicial por parte del presidente López Obrador. ¿Cómo te ha recibido el presidente López Obrador ya en lo personal, entre el presidente de la Corte, el presidente de la República? En la relación personal, ¿eso cómo funciona? Hasta este momento no nos hemos reunido. ¿No has tenido una reunión? No nos hemos reunido. Es probable que lo hagamos en los próximos días. Tuve la oportunidad de saludarlo en el evento de la Constitución de Querétaro. Nos saludamos de manera cordial y respetuosa. Cuando gané la elección me llamó de manera también muy respetuosa y me expresó su absoluto respeto por la independencia y autonomía del Poder Judicial. No hemos tenido todavía oportunidad de reunirnos en privado para conversar, seguramente lo haremos en los próximos días y puedo adelantar que será una reiteración de ese compromiso de respeto a la autonomía del Poder Judicial.
A ver, esto que hemos estado platicando es lo macro, vamos a llamarlo de alguna forma, pero hay que ir a lo micro, que es a la justicia cotidiana que vive la gente. Y hay mucha disconformidad, hay que decirlo, con todas las letras, de la gente. Cuesta mucho para la gente que se le haga justicia. Los índices de impunidad siguen siendo altísimos en el país. No es una responsabilidad solamente del Poder Judicial, es una responsabilidad compartida con otras instancias. Pero ¿cómo operar? ¿Cuáles son las palancas fundamentales para operar en esa justicia micro, en esa justicia cotidiana, que es, como tú decías antes, la forma que tiene la gente para comunicarse, conectarse con el Poder Judicial? Lamentablemente, muchas de las quejas y críticas de la gente al Poder Judicial no son al Poder Judicial Federal. Sí, no son del ámbito federal, sino local. Sí. Creo que en el ámbito local hay una justicia muy despareja. Hay estados donde sí hay carencias muy importantes, hay otros que están más avanzados. Yo creo que se debería de propiciar una gran reforma de la justicia local para fortalecer los poderes judiciales de los estados. ¿Cómo hacerlo? Porque finalmente sí hay que igualar. Tú ves, se trabajan completamente distintos, igual y los en distintos estados. Y sí hay gente que llega, lo más difícil, por ejemplo, es denunciar algún delito y que lleguen y que no les hagan caso o que se puedan corromper. Sí, ese es otro problema. Las procuradurías o fiscalías, que también son muy disparejas dependiendo del estado. Creo que sí tenemos un gran problema de justicia y tenemos que acometerlo de distintas maneras. Ahora, lo que a nosotros nos toca como juzgadores, como Poder Judicial, es el ámbito, por ejemplo, Defensoría Pública. Hay una cuestión que se llama el Instituto de Defensoría Pública, donde tenemos a los defensores federales. Y yendo a lo micro, les voy a contar dos pequeñas cosas que se hicieron ahora y que hacen diferencia. Cuando nosotros llegamos, la gente hacía colas de 5 o 6 horas para poder ser atendida, a veces para que su defensor les firmara nada más una promoción. Hicimos algo tan sencillo como hacer un sistema de citas y ahora la gente espera 10 minutos. Resulta que la gente no podía comunicarse, quien está en prisión, con sus defensores, porque los defensores no tenían extensiones telefónicas. Se consideraba que ese nivel no debería, como menospreciando a los defensores. Hoy todos los defensores públicos tienen una extensión telefónica, con lo cual los reos, la gente más humilde que no tiene quien lo defienda, puede hablarle a su defensor. Son cosas muy sencillas, pero que pueden hacer diferencia en la vida de la gente. Ese tipo de cosas son las que estamos tratando de hacer. Cosas que a lo mejor no lucen en lo macro, no lucen en lo político, pero se hacen cambio en la vida de la gente. Estamos tratando de hacer este tipo de pequeñas situaciones que les he dado dos ejemplos. Lo vamos a hacer también en los juzgados, dar un trato más humano, más cercano. Dar citas, ¿qué van a ser diferente en los juzgados? En los juzgados es muy diferente que en los defensores de oficio, pero tenemos que cambiar también muchas veces el trato. Hay también ciertos juzgados, ciertos empleados, servidores públicos que son déspotas con la gente, que no los tratan adecuadamente, que los discriminan. Debemos tener mucho cuidado en todo eso y tratar de ir generando una mística de servicio distinta. Nosotros nos debemos a la gente y tenemos que generar actitudes y protocolos para tratar de mejor manera a la gente. Vamos a reactivar protocolos, por ejemplo, para personas con discapacidad, para resolver con perspectiva de género casos de mujeres, para dar servicio a la comunidad de minorías sexuales, las comunidades respectivas que defienden este tipo de derechos, para tratar de prestar un mejor servicio a los pueblos y comunidades indígenas, etcétera. El reto es enorme. Entonces, en esto micro, que aparentemente no se ve, pero creo que sí se puede hacer diferencia e ir cambiando la percepción del usuario del servicio del Poder Judicial Federal. A ver, una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, pero que nos la hemos hecho incluso en el programa en muchas ocasiones o en otros espacios. ¿Por qué no podemos tener en México un juicio, un proceso como el que libró Joaquín El Chapo Guzmán en las semanas pasadas en Estados Unidos? Pareciera la gente ve aquel juicio y dice, bueno, eso sí es un juicio y así estuvieron los testimonios, se manejaron las cosas,
el Chapo estuvo detenido en varios años en México y nunca terminó de tener una condena. Bueno, lo que pasa es que estamos ensayando apenas el sistema penal acusatorio, tiene muy poco tiempo. Cuando se detuvo a esta persona entiendo que se le aplicaba el procedimiento anterior. El sistema penal anterior era extraordinariamente engorroso. Lento. Lento, oscuro. Y yo espero que este nuevo sistema penal, bueno, ya no está nuevo, pero todavía le hicimos nuevo porque todavía está en construcción, puede funcionar, pero sí hay una agenda pendiente en fiscales, en peritos, en policías. En el Poder Judicial Federal sí hemos hecho un gran trabajo. Y en capacitarlos. Sí, pero los jueces federales están capacitados, los defensores federales están capacitados, pero creo que hay fiscalías y tribunales de otros estados y también la Fiscalía General que está pues en construcción. Claro, es una instancia nueva. Es una instancia nueva. Creo que tenemos que ser pacientes, de esperar que en un plazo mediano, que esperemos que no sea muy largo, esto empiece a dar resultados y podamos empezar a visualizar un sistema penal diferente. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por ser nuestro invitado en este 10º aniversario de Todo Personal. Al contrario, un honor y un gusto. Gracias por su visita y que haya muchos años más que festejar de su programa. En verdad, es un gusto tenerte aquí en nuestra primera década de Todo Personal. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Arturo Saldívar. Como le decíamos, vamos a tener una semana donde estaremos entrevistando y compartiendo opiniones con muchos de los protagonistas de toda una era que se está abriendo políticamente en el país, sobre todo en temas de seguridad y de justicia. Mañana le entraremos de lleno al tema de la Guardia Nacional, con una plática con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con Alfonso Durazo. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los amigos que nos ven en Querétaro a través del canal 1.2 Viviana. Así es, Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí con ADN 40 y descargue nuestra app para que nos pueda llevar a todos lados. Recuerda que está disponible para iOS y Android. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya 10 años de Todo Personal. Y Jorge, también gracias a ti por ser un gran compañero. No, gracias Viviana, gracias a ti, gracias a todos los compañeros que hacen Todo Personal, gracias a Ricardo Salinas, a Benjamín Salinas, a Luis Armando Melgar, que fue nuestro primer director, y por supuesto a nuestro director, a Luciano Pasco. Muchísimas gracias a todos ellos. Jorge, y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado a lo largo de tantas noches aquí en ADN 40. En verdad, muchas gracias de corazón, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Sí, vamos a seguir platicando, vamos a tener una semana de jubileo, así que lo esperamos mañana. Sí, recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.